Buen día, soy Aaron Espinosa Velasco y voy a hacer una breve explicación de la práctica 1, parte 2, del laboratorio de circuitos de corriente directa. Em, de antemano pido una disculpa por mi voz, porque estoy enfermo. Bueno, empecemos. Este es el inciso A, bastante sencillo. Primero que nada, pues aquí están mis valores. Saqué el paralelo entre R2 y R3. Luego la resistencia total. Con la ley de Ohm saqué la corriente total. Y con la misma ley de Ohm, en cada resistencia saqué su voltaje. Solo que con la de R2 y R3 utilicé el valor de su paralelo. Y lo multipliqué por la corriente. Y aquí hay un error de dedo. Debería ser este valor en vez de este. Y ya estará corregido en la entrega. Para las corrientes, como están en el mismo lazo, pues, en I1, I2 y I4 son la corriente total. Y en I3 simplemente pues volvemos a lo mismo, ley de Ohm, voltaje sobre resistencia y nos da el valor. En multisim, inciso es este. Y como podemos ver nos dan los valores iguales. Aquí, por ejemplo, en resistencia 1 nos da 3.22 volts. Y en los cálculos, en la resistencia 1 nos da 3.22 volts. Pues nada más lo voy a ir pasando. En la, en la resistencia 4, 322 milivolts. Y en la resistencia 4, 322 milivolts. O en este caso, punto 322 volts. No me voy a entretener mucho. Seguimos al siguiente inciso. Inciso B. Tenemos este circuito. Es más de lo mismo. El paralelo de R5 y R4. Que nos da esto. De ahí la resistencia total. Luego la corriente total. Y con esto sacamos el voltaje en cada una de las resistencias. Tomando en cuenta que en R4 vamos a tomar el paralelo de R4 y R5, que nos va a dar esto, y en R5 el voltaje va a ser el mismo que en R4 porque están en paralelo. Para las corrientes, pues como están todas menos R5 y R4 en el mismo lazo, la corriente va a ser la corriente total. Y para R5 y R4 utilizamos ley de Ohm. Perdón, solo para R5. R4 también está en el lazo. R5, pues ley de Ohm, voltaje sobre resistencia y nos da esto. Vamos a comprobar multisim. El circuito sería este. Por ejemplo, comprobemos en esta resistencia. Nos da 189.292 milivolts. Esa sería R1. Y aquí me da punto 189 volts, que es lo mismo en miles. Comprobamos alguna otra. Aquí 1.89 volts. Esa sería R3. 1.89 volts. Vamos a comprobar alguna alguna corriente. Por ejemplo, esta de aquí nos saldría 202.81 micros, y aquí nos da de 202.7, ahí varió un poquito, microamper. Aquí está.
Vamos al siguiente inciso, porque ya se me va el tiempo. Aquí es más de lo mismo, paralelo entre R1 y R2, paralelo entre las tres resistencias de acá, primero entre R6 y R5 y lo que salga entre en paralelo con R4. De ahí resistencia total, este eh, corriente total. Igualmente volvemos a sacar este, todas las voltajes, tomando en cuenta que si están en paralelo, pues tomamos el, el equivalente de su resistencia, ¿no? En paralelo. Nos dan los voltajes y en las corrientes igual, más de lo mismo. Ley de Ohm, bastante sencillo. Vamos a comprobar alguna antes de que tardemos más. Sería este el circuito. Por ejemplo, tomamos la corriente de esta resistencia. Nos da 5.48 miliamperes. 5.48 es esta. Sería R1 .005 amperes, que es lo mismo. Y por ejemplo ahora un voltaje para también agarrar, que es por ejemplo nos da 548.79 milivolts. Vamos a comprobar, ese sería R2. Voltaje en R2, 0.548 volts, que pues, es lo mismo, ¿no? Y por mi parte sería todo. Gracias.